Ok, esta semana tuve esta semana me fui a pintar una pared. Diablos, chambié en la vida real. Bueno, eso salí con unos compañeros un rato también ahí, nos dimos un paseo. Mientras hicimos de eso, que más, también salió el Doom de Dark Ages. O sea, se me hizo lento al principio, pero se ve prometedor, sobre todo tomando en cuenta que dicen que es el juego más ambicioso de id Software. Entonces, yo sí les tengo fe, la verdad. Pero ¿por qué te estoy hablando de esto? Es muy simple, eso es parte de mi rutina. O sea, tú me ves aquí eh, todo. Sí, sí se me ve mamado, sí, sí se me ve, sí, sí. No sé, bueno, ok. O sea, yo tengo mis propias actividades, las cuales conforman mi horario. Tengo mi tracker de hábitos también para no olvidarme de las tareas, lo que tengo que hacer. No se ve porque está hecho con esfero, pero bueno, se entiende. La cosa es simple. Yo hago todo lo que hago porque eso, o sea, no me ayuda no solo a perseguir mis objetivos, lo que yo quiero alcanzar, sino que también me refuerza la identidad, o sea, quién soy, sobre todo cómo me expreso ante el mundo. Y eso es algo muy importante que debemos siempre tener en cuenta. Porque, pues el título del video lo dice, ¿por qué haces lo que haces? O sea, debe haber una razón por la que tú quieres hacer algo. Y eso es una ley fundamental. Si quieres hacer algo, tiene que haber una razón. O sea, cualquier cosa, puede ser cualquier cosa, pero tiene que haber una razón detrás. Ya sea a corto plazo o a largo plazo. Pero de que haya una razón, siempre hay una razón. Incluso inconscientemente a veces tomamos una decisión por una razón. Y déjame ejemplificarte con lo siguiente, que es, bueno, que es un ejemplo, pero también es algo que me caga, bro. Y es la gente que madruga. La gente que se despierta a las 5 de la mañana, 4 más temprano. La cosa es simple, hay mucha gente que lo hace. Pero, ¿por qué lo hace? Está a un lado la gente que realmente lo hace por una razón. Tiene una razón. Y el otro lado es gente que simplemente lo hace porque otra persona lo hace. O sea, y es algo que tienen en mente como que si yo hago lo que hace esta persona, me va a ir como a esa persona. Y eso a veces se aplica, pero a veces. Porque tienes que exactamente saber qué es lo que hace para poder tener esos resultados. Por ejemplo, si un multimillonario o una persona que es millonaria madruga. Ok, madruga, pero ¿por qué lo hace? Hay una razón detrás de eso. Y ahí viene el cuestionamiento. ¿Por qué hace lo que hace? Entonces, ¿él qué hace a la madrugada? Bueno, él se levanta ese tiempo porque para empezar, ese es el tiempo más libre que tiene. Después de la tarde ya tiene sus preocupaciones y sobre todo él no es como nosotros que tenemos que atender algunas labores ya de la mañana e inclusive en la noche, sino que él se puede dar el lujo, por así decirlo, de poder hacer eso. Y no solo eso, sino que él tiene una razón que es, por ejemplo, en ese rato revisa lo que es el ámbito logístico, administrativo de lo que sea que tenga su negocio, su empresa, lo que sea. Él aprovecha ese tiempo para revisar todo eso, entonces ve las cuentas, sus empleados, cómo le ha ido, los números, todo eso. De todo eso se encarga durante ¿qué? Durante la madrugada. Pero tenemos la otra persona que simplemente madruga porque ve que el millonario lo hace. Entonces piensa, ok, si voy a madrugar, entonces me iré millonario. Pero no, bro, eso es demasiado ambiguo, abarca demasiado. La cosa es que tienes que madrugar porque tiene que haber una razón. ¿Yo por qué madrugo? Porque siempre, porque debo darle el signo a mis hermanos. Ya es esto, en serio. Pero si es que vas a madrugar, tiene que haber una razón. En ese tiempo, ¿qué puedes hacer? Puedes editar un video, puedes escribir un libro, puedes leer, puedes aprender, puedes también trabajar. Debe haber una razón por la que tú estás haciendo eso. Entonces, eso es lo importante, el cuestionamiento. Tiene que haber la razón detrás y sobre todo que te acerque a tu objetivo, porque eso también es algo importante. ¿Okay? Muchas veces nosotros hacemos las cosas, pero las hacemos ¿por qué? Porque es parte de nuestra identidad, la cual también es un conglomerado de cosas que nos enseñaron, pero en fin, hay cosas que a nosotros nos gustan y que solemos hacer, pero hay algunas otras cosas que en cambio no son sanas y que obviamente debemos quitar, pero también hay cosas que realmente no son nocivas, si son distractores, pero tenemos que tener en cuenta siempre que nosotros no podemos dejar de hacer alguna cosa simplemente por tratar de caerle bien a alguien más, sino que eso tiene que estar relacionado con nuestro propósito. Y el ejemplo más claro es los videojuegos. O sea, al principio te hablé de Doom, ¿por qué? Porque a mí me gusta Doom, me gusta la saga Doom, yo juego Doom, pero
mucha gente decide simplemente no jugar videojuegos. Si decide no jugar videojuegos, ¿y eso por qué es? Es muy simple, porque les distrae. Y tenemos que tener en cuenta que no todos son yo. O sea, yo juego, pero ¿por qué juego? Porque la mayoría de mis juegos no son multijugador, no son, sino son de un solo jugador, puedo jugarlos en línea o sin internet, y sobre todo son rápidos, son una partida, puede ser una hora, media hora, menos, y ya con eso ya estoy satisfecho. Pero hay gente que no, que en cambio ellos, o sea, no les gustan los mismos juegos que yo, puede que les guste juegos que incluso duren más, y esos incluso puede ser que haya gente que tenga una adicción con eso. Y obviamente, como no son yo, pues si trato de aconsejarles así, les terminaría perjudicando de algún modo. Entonces eso también hay que tener en cuenta, que no todos son tú, no todos son yo, cada uno tiene su diferente manera de vivir, sus diferentes ejemplos, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que todo lo que hacemos de algún modo nos debe llevar a nuestro objetivo, ¿ok? O sea, no hagas simplemente algo porque alguien más lo hace o querer tener esa aprobación, sino simplemente porque te acerca a tu objetivo. O sea, ya te mencioné el ejemplo. Y tú, por ejemplo, ¿qué podrías hacer? Cualquier cosa. O sea, podrías escribir un libro para pues, compartir tus ideas, lo que aprendes. Puedes iniciar un negocio porque sabes que tienes una idea que puede ayudar a los demás. Puedes ser incluso un streamer o un youtuber, creador de contenido, fíjate. O Laxber, sí, espero que estés viendo este video. Entonces, fíjate cómo todos podemos tener diferentes objetivos, pero nuestras actividades van a variar dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Yo, por ejemplo, creo este contenido porque estoy seguro de que todo lo que te hablo, todo lo que te estoy enseñando de algún modo te va a aportar, ¿ok? Y sobre todo, lo próximo que voy a sacar también te va a aportar, te va a ayudar. Estoy segurísimo de eso. Estoy pendientes. Bueno, ok, en fin. Bueno, voy continuando con lo que te estaba diciendo. Entonces, nuestras actividades las hacemos por una razón. Tienes que tener eso en cuenta. Nos cuestionamos y sobre todo también cuestionamos el por qué otras personas pueden hacer esas actividades y sobre todo si tienen sus resultados. Por ejemplo, si es que tú viste que alguien se hizo millonario, pero ¿cómo se hizo millonario? Ok, entonces él, por ejemplo, tuvo una idea, la ejecutó, se encargó de esparcirla, yo que sé, por redes sociales, luego contrató a alguien para que le ayude y cosas así, todo un proceso. Y si ya conoces ese proceso, pues en ese caso ya sabes cómo es que funciona. Y en ese caso ya no entra el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque ya ves el proceso y ya ves los resultados. O sea, si ya está el proceso, ya están los resultados. Y no necesitas, o sea, nada más. Y aquí es cuando a veces como que el cerebro te mete una cagada, porque aquí es cuando, o sea, en cosas que tienes que cuestionarte, pues no te las cuestionas. Pero en estas cosas que no tienes que cuestionarte porque ya te das cuenta que sí funcionan, te cuestionas. Pero es que no, bro, es que me dijeron que un embudo de ventas es más efectivo. No, bro, es que en YouTube no vale, los reels mejor en Instagram. No, bro, es que TikTok va a cerrar, entonces ya no es buena idea. Bro, cierra la boca. Si ya estás viendo que un proceso dio resultado, pues ¿para qué lo cuestionas? Si estás viendo, estás teniendo los resultados de frente y sigues dudando. Ok, me calmo. Debería hacer más videos mentando madres. Ok, entonces, la cosa es que, como te dije, hay cosas que tenemos que cuestionarnos, pero si ya conoces más o menos cómo va el proceso, si ya tienes ese conocimiento, no es necesario cuestionarlo porque sabes que ya te va a dar resultados. Y sobre todo, te va a ahorrar un montón de tiempo. Porque eso también es importante, el tiempo. El dinero es infinito, todo es infinito, el tiempo no. Solo el tiempo es el recurso más valioso que ahorita tenemos. Hasta que este sistema se acabe, es el recurso más valioso que podemos invertir. En fin, entonces, como te decía, tienes que tener una razón por la que tú haces las cosas, incluso para el entretenimiento, que no tiene que ser necesariamente algo que te aporte, como que te genere dinero o que te esté generando ingresos, bueno, eso. Pero eso sí, tienes que tener en cuenta lo que te dije, tus objetivos y tu identidad, para no perderte, para poder conseguir tus objetivos, pero sobre todo no disociarte de quién eres. Porque sí, probablemente hay en algún momento algo que tengas que hacer, como que, bueno, en algún momento es necesario que te desprendas un poco de tu identidad. ¿Por qué? Para desarraigar malos hábitos, para desarraigar malas costumbres. O sea, eso sí es posible, desarraigarte de tus
tus costumbres, pues lo que tienes inculcado en tu mente y que realizas de manera inconsciente. Tu personalidad, eso, la personalidad. Personalidad. Ya se me vino la palabra ahora sí, justo. Entonces, hay veces en que vas a tener que cambiar tu personalidad a veces, pero tu identidad es algo que vas a tener que mantener para no perderte. Y si es que tienes que cambiarla, es porque estás haciendo algo mal. Tenga en cuenta eso. Si vas a tener que cambiar tu identidad es porque de ley hiciste algo mal y tienes que cambiar. Solo ese es el único caso. Si tienes alguna adicción, hiciste cosas malas, estás siendo buscado por la ley. Y esas son las únicas razones por las que tendrías que cambiar tu identidad. Pero del resto, si realmente puedes ayudar a alguien que estás aportando alguna clase de valor de cualquier manera, pues no tendrías por qué cambiarla, sino que más bien, en vez de cambiarla, tendrías que refinarte, volverte mejor en eso. Entonces eso es algo que quiero que tengas en cuenta, ese cuestionamiento. Y pues ya eso es todo. Ese es el video de esta semana. Ay, y bueno, ya seguiremos sacando cosas. Tenemos server de Discord. Necesitamos gente, así que únanse. Y próximamente voy a sacar un libro. Estoy chingue con eso, pero ¿de qué se trata? Va a ser de ejercicios. Sí, porque soy bueno en ejercicios. Entonces, te lo dejo en mente, ¿ok? Sí. Lo vas a comprar, ¿verdad? Okay. Entonces, comparte este video también. Necesitamos llegar a más gente. Que llegue más gente, por favor, que llegue más gente. Entonces, nos vemos en la próxima. Ya se la saben, primos de Interpares.